Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast donde las voces del colectivo LGTBIQA+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Esto es Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hola Mariquites, ya estamos aquí en un nuevo episodio y para quien no me conozca, yo soy Domi Díaz. Y hoy os traigo dos invitades. Una de ellas es activista bisexual, aromántica y no monógama. Y además es coordinadora del grupo bi de la FLGTBI+. Y también con ella traigo al secretario del grupo joven de la FLGTBI+, que también conoce de primera mano la realidad de ser LGTBI+, de pueblo. Vamos a hablar del año temático 2025, ser LGTBI más allá de las grandes ciudades. Vamos con la entrevista. Pues hoy estamos con Noelia Salido y Coali Martín Consuegra. Bienvenidos a Les Mariquites. Hola. Hola, corazón. Noelia, tú además de coordinadora de este año temático, eres coordinadora del grupo bi de la FLGTB. Y en el caso de Coali, secretario del grupo joven de la Efectivamente. FLGTBI. Y bueno, también vamos a decir que pertenecéis a la Asociación Plural de La Mancha Centro, de Castilla-La Mancha. Hay buen equipo en Castilla-La Mancha, la verdad. Vamos a comenzar hablando un poco este capítulo de ser LGTBI más allá de las grandes ciudades, el año temático que dedica la FLGTBI, que lo he mencionado tengo creo que 15 capítulos ya hechos, lo he mencionado en 11, así, o sea que ya por lo menos vamos a cerrar un poco el año ya dedicando uno de los capítulos al año temático. ¿Cómo nació, Noelia, la idea de dedicar ese año temático a ser LGTBI más allá de las grandes ciudades? Bueno, la verdad que la idea ya rondaba en plural desde que yo entré como socia ahí, y conforme empecé a entrar también en el mundo de la LGTBI+, y a conocer cómo funcionaba, hubo un impulso de intentar crear este año temático por la importancia que tiene de hablar de las personas que vivimos más allá de las grandes ciudades, y a raíz de ahí, pues, de hablar con unas personas y con otras de diferentes entidades, se realizó un equipo de personas que vivían en las islas, personas que viven en otras pequeñas ciudades y tal, y a raíz de ahí, pues, creamos el argumentario para presentarlo, y el año pasado salió elegido en votación entre las entidades. Ujú. Coali, ¿cómo viviste tú el cocinado del año temático de Red Bull? Pues fue un poco entretenido, solo que cuando yo llegué a Plural ya estaba medio cocinado, ya estaba medio pensado. Y cuando yo entré a Plural, yo no entré directamente en Federación, me costó un ratillo. Entonces, cuando fui por primera vez a Federación es cuando Noelia ya estaba hablando con la gente para fraguar ese grupo de trabajo y que saliera adelante. Y luego ya, por desgracia, no, en el congreso donde se votó el año temático no pude estar, no pude asistir, Ujú. pero la verdad es que ha sido una gran propuesta impulsada por Plural y del que yo creo que es algo que tenemos que seguir trabajando dentro de Federación y fuera, porque ya que son cosas que es importante y seguimos viviendo fuera de las grandes ciudades durante todo el año. Claro, al final, pues eso, vivir fuera de una gran ciudad, se perciben pues desigualdades territoriales, ¿no? ¿Cuáles son las que más os preocupan? Principalmente creo que,
A mí me da más el hecho del aislamiento, ¿no? Y de creerse la única persona LGTBI en esa zona, que creo que es un sentimiento que a veces falta mucho. Entonces, el no tener referentes, el no tener personas a tu alrededor que también se visualicen como parte del colectivo y el que se idealice la idea de ser del colectivo libre en las grandes ciudades, para mí es algo que me preocupa porque es lo que empieza a generar ese malestar dentro de del mundo rural o fuera de las grandes ciudades, esas zonas periféricas. A raíz de ese es el hilo principal, a raíz de ahí empiezan a nacer otras desigualdades que nos van afectando. Para No mí sé. una de las más Continúa, sí, continúa. sí, sí, casi no correspondan, yo lo digo yo, me da igual. Vale, que, para mí aparte de lo que dice Noelia, que es superimportante, la falta de referentes y ese aislamiento y esa soledad, también, para mí, desde mi experiencia, mi perspectiva es mucha culpa de la falta de recursos, de tener acceso a generar redes de apoyo y a tener una buena comunicación, no online, que ahora, gracias a Dios, existe online, pero también física, con otras personas del colectivo. Tener referentes y generar comunidad sin acceso a transporte público que te permita ir al pueblo al lado, conocer gente, es complicado y favorece un montón lo que dice Noia, el aislamiento y la soledad del mismo. En la presentación se hablaba de una llamada a la acción para garantizar derechos sin importar el lugar de residencia. ¿Qué acciones se han realizado durante el año? ¿Cuáles se han intentado promover? Aparte de generar estudios y poder conseguir datos de aquellas personas que viven dentro de zonas rurales o en zonas periféricas y forman parte del colectivo y tal, también el hecho del sexilio, que según la ley también estatal aparece como primera vez este concepto porque es algo que preocupa. El sexilio es la migración forzada de una persona de su lugar de origen a otro, normalmente el lugar de origen siendo una zona rural o periférica, a otro, una ciudad más grande, por motivo de su orientación o identidad de género. Entonces, conseguir datos sobre esta realidad es algo importante porque si hay datos se puede llegar a construir. Entonces, una de las principales líneas de trabajo era conseguir estos datos y otra, ver y poder visibilizar las diferencias territoriales que existen dentro de lo que es lo que confecciona España, Ujú. ya sea insular, o diferentes territoriales dentro de la península o incluso las ciudades autónomas con sus dificultades, igual que hablaba Coali de transporte, Mm. dificultades de comunicaciones o incluso de accesibilidad a espacios de ocio o a cosas de ocio del colectivo. Y para poder atacar a eso, pues, investigar y descubrir que cada comunidad autónoma, qué características tanto territoriales, incluso, legales tiene, porque a pesar de haber una ley estatal, que apoya al colectivo LGTBI en su gran mayoría, hay muchas competencias, autonómicas que afectan y que si no tienen una ley autonómica LGTBI se quedan desamparadas porque no hay algo que las aplique directamente. Entonces eran 2 líneas de trabajo importantes que trabajar, conseguir datos y gracias a esos datos poder apoyar políticas que, para avanzar en determinados territorios Mm. y visibilizar que si seguimos existiendo y existimos en estos territorios, claro. Mm. La verdad es que en Castilla-La Mancha contamos con una ley que mucha gente avala que es bastante buena, pero hay en otras comunidades, por ejemplo, Castilla y León, no sé si sabes alguna más, que no tienen ley LGTBI. Mm. Sé que Castilla y León están en proceso, pero lo tienen muy complicado, están ahí Ujú. trabajando, mogollón, y la verdad es que el resto de comunidades autónomas me acabo de quedar en blanco, perdona. Vale, no conocemos el dato así, no tenemos la chuleta, pero bueno. Y creo que Castilla y León, de momento, por lo menos, no me consta que no No, tiene. no. También habéis dicho que queréis poner un poco el sexilio en el foco mediático, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante de hablar del sexilio?
¿O cómo definirías ese exilio y lo importante que es hablar de ello? Bueno, desde el colectivo sabemos siempre que de lo que no se habla no existe. Entonces, en el momento en el que le pones palabra a un hecho, que es este sexilio, que como he intentado explicar antes, es esa, migración forzada de tu lugar de origen a otro lugar por razón de tu orientación orientación o identidad o expresión de género, eh, poder hablar de ello y poder poner datos y ponerle palabras es ponerle sentido a la experiencia de muchísimas personas que han vivido, esta situación, ¿no? Mm, Y que a veces la siguen viviendo, porque este sexilio no siempre va a ir forzado de un desamparo familiar, que puede ser, sino una de las cosas que a lo mejor a nivel activista también nos preocupa, es que este desamparo, viene muchas veces por falta de recursos, sobre todo médicos, mm, ¿no? Las personas trans son de las personas que más forzadas están a sufrir este sexilio, pero por motivos médicos. sí. Entonces, ir poniendo datos, nombre a todas estas experiencias que han ido viviendo las personas durante muchísimo tiempo y que no han podido hablarlo libremente o no han podido expresarlo, creo que es importante para poder ir cambiando, para que esto no siga ocurriendo de la manera que ocurre. Mm. Sí, por ejemplo, estos años que lo hemos denunciado en algún capítulo, la unidad trans de Cuenca no está operativa. Yo creo que ya funciona, o por lo menos está en marcha. Claro, eso obliga a tener que a las personas trans que necesitan ese tratamiento, tener que irse a Madrid. Y un traslado puntual, vale, pero cuando necesitas ir varias veces es más complicado, ¿no? Sí, efectivamente hablamos de Madrid, igual que hablamos de Alicante, de Málaga Mm, o Granada, ¿sabes? Se me vienen cada lugar que digo no es un lugar cualquiera, es que se me vienen personas que me han contado esta experiencia suya de haberse tenido que ir a buscar su tratamiento hormonal o su visita al endocrino, porque aquí no se la daban. mm. ¿Crees que el exilio entonces sigue siendo una realidad vigente, sobre todo para las personas jóvenes en las zonas periféricas? Personalmente creo que sí. Que el sexilio sigue siendo un problema porque se sigue teniendo esa idealización de las ciudades, aunque cada vez el hecho de irte a vivir fuera se está volviendo económicamente muy imposible. Entonces eso hace que las personas muchas veces a lo mejor tengan que quedarse en sus espacios sin quererlo. Y nos está obligando, en cierto modo, a ser visibles, a estar buscando estas redes de apoyo, y aunque pueda verse algo negativo, puede ser que te estés dando cuenta que puedes vivir en tu pueblo, en tu ciudad pequeña, en tu isla, Ujú, siendo libre, con lo que cuesta, con lo que puede costar, ¿no? Y creo que de todas formas, Koali, como persona joven también puede mm. ahí contar su experiencia. Justo le iba a preguntar eso. Sí. Yo creo que ahora está habiendo un pequeño retroceso por todas las necesidades que no se pueden cubrir en las grandes ciudades. Hay una falta de calidad de vida, hay una falta de acceso a trabajo también digno que permita, asumir el coste de vida. Y Mm, también es que la calidad de vida ya no es la misma. Los espacios públicos ya no se pueden ocupar de la misma manera. Se está privatizando todo. Si quieres, tener ocio, muchas veces tiene que ser pagado, y la vida en los pueblos o en las periferias se está volviendo más cómoda y atractiva, sobre todo para tener una vida digna, en la que tener ocio no es un privilegio, sino forma parte de lo que es una vida. mm, ¿No? Entonces, esto los jóvenes lo estamos viendo desde hace tiempo, el cómo las ciudades ya no son una opción de vida. Y yo creo que nos estamos dando cuenta de que vivir en nuestras zonas rurales o periféricas es una opción válida y por la que tenemos que seguir apostando y que poco a poco es más fácil, sobre todo echando la vista atrás, ser visible. Yo, por ejemplo, en mi pueblo nunca he tenido ningún inconveniente, no he tenido ningún tipo de trato discriminatorio y a mí me conoce todo el pueblo. Yo tengo 3 motes familiares y todo el pueblo conoce los 3. Ellos saben de quién soy, que solo con mirarme a los ojos y no tienen nunca ningún tipo de inconveniente. Entonces, yo creo que
aunque venga por una serie de catástrofes, se podría decir, creo que también es una consecuencia positiva para estas zonas, porque estamos dándole la diversidad en personas que tenemos que estar y que debemos habitar porque es nuestro espacio, y estamos también haciendo que los pueblos sigan teniendo vida y sigan creciendo y que no se queden parados en su vida tanto social y económica, etcétera. Ujú. Me ha gustado lo de los motes de pueblo, que es algo que nos identifica y nos define. Mi padre es de una localidad toledana, de la Puebla de Montalbán, y el mote es Zampa. Yo soy Zampa, si viviera en la Puebla de Montalbán. Si queréis compartir vuestro mote, Vale, Pues yo voy a aquí, compartir uno, vale, el que quiera, si no joder, quieres tampoco, no. uno sería, molimocha. Molimocha. aquí en mi pueblo, no sé si en los demás también, pero como que heredas uno de cada abuelo, ¿no? Mm, Entonces yo voy a decir mis 4 en honor a mis 4 abuelos y abuelas. ajá, Y son esto da mucho juego. Servilleta, ajá, longaniza, chicharra y torrera. Y con esos 4 motes, la verdad es que dependiendo de qué persona me pregunte: "¿Y tú de quién eres?", como que intento leer un poco de esta persona me suena a la familia de mi abuelo, mi abuela, mm, de mi tal, y le digo ese mote y enseguida me cogen. mm. Pues mira, era aquí Sí, un pequeño me pasa lo homenaje a mismo. nuestros abuelos, ¿no? Abuelos y abuelas que además tengo un pendiente ahí un capítulo con Federico Con Armenteros de la Federico. Fundación 26 de diciembre y bueno, allí hablaremos más a fondo de las personas mayores dentro del colectivo. Además de marcharse, también otras personas en los pueblos optan por ocultarse, ¿no? Y yo creo que todos en mayor o menor medida en algún momento lo hemos hecho, ¿no? ¿Cómo se vive esa tensión entre quedarse, callar, irse para ser tú mismo? ¿Cómo lo explicaríais a gente que no está dentro del colectivo? Bueno, yo mi experiencia, la verdad es que yo viví como una mujer hetero durante mucho tiempo de mi vida, porque en parte a mí me atraían los hombres y Ujú, mi cuerpo biológico es de mujer, digamos. Entonces, cuando yo me identifico como dentro del colectivo, realmente lo hago cuando vuelvo al pueblo, por causas económicas además. Entonces, una vez que vuelvo al pueblo y me identifico como dentro del colectivo, empiezan a entrar mis miedos de qué pasa ahora, ¿no? Yo he vivido muchísimo tiempo diciendo que me había perdido por diferentes problemáticas que he ido sufriendo y hubo una vez que decidí ser fiel a mí misma. Y en esos momentos que entonces me descubro como parte del colectivo, me surge la problemática de ¿qué hago? Salgo del armario, se lo tengo que decir a todo el mundo y a mí eso me agobiaba un montón. ujú, Y como me agobiaba y ya sí que había hecho algún intento en el pasado cuando yo estaba notando que pertenecía a otro sitio, ¿no? Que no era hetero en ese sentido, pues decidí no confesarlo, no tener que ir abriéndome sacándome del armario, sino que cada persona, igual que presumían que era cis y hetero, pues que presumiesen que no lo era. Yo en mi vida voy caminando por la calle con la presunción de no cis heteronormatividad, es decir, yo ujú, creo que la gente pertenece al colectivo en vez de no pertenecer a él. Y eso es un poco lo que intenté hacer. ¿Qué ocurre? Claro, a raíz de ahí, bueno, pues empiezas que con la familia empiezas a hablar de otra manera, dentro de tu trabajo, tal. Por ejemplo, yo empecé a conocer también, a juntarme con la asociación Plural y con gente del colectivo y empezaba a sentirme cómoda. Y claro, era volver al pueblo, porque yo ahí me juntaba en Alcázar de San Juan, yo soy de Pedro Muñoz, volví al pueblo y claro, mi ansiedad se generaba al hacer vida social y no poder sentirme que podía hablar o bromear de la misma manera. Quiero decir, me juntaba con un grupo que la mayoría de bromas que ellos interpretaban como bromas eran machistas, misóginas, racistas, homofóbicas. Y entonces era como, vale, si quiero seguir haciendo vida social en el pueblo, tengo que aguantar esto y reírme de esto, pero yo no me sentía cómoda. Entonces llega ahí una lucha social y a pesar de mis amigos, sabían que yo era bisexual, que ya me había identificado como bi. Eh, entonces llegó un momento en el que hicieron una broma bastante bífoba, que yo, ujú, claro, además me atravesaba completamente, me quedé a cuadros y tuve que decidir,
no juntarme más con esa gente, y al menos en grupo. Entonces, Ujú. ¿cómo me siento? La verdad que muchas veces yo ahora llevo una puñetera bandera en la cabeza, perdón por el Mm, taco, pero eso bueno, me volvió a generar en YouTube se puede, creo. si no me pones un pi Vale. me volvió a generar ansiedad el salir a mi calle y decir: Mm, "Lechugas, ahora llevo una bandera en la cabeza, no me puedo mm, ocultar, no puedo camuflarme, no puedo", porque intentaba ser muy camaleónica y mm, adaptarme al ambiente en el que estaba, pero ahora ya no puedo. Y eso me ha roto muchísimas, eh, cosas internas, ¿no? Inseguridades quizás. Y bueno, es cierto que me voy dando cuenta que la gente me quiere porque soy yo, porque soy Noelia, me conocen, soy del pueblo, pero a la vez también recibo a veces ciertas miradas o ciertos comentarios innecesarios por mi expresión de género, por el pelo, por mm, cualquier cosa, o intentan hablar del tema de una manera que, bueno, es incómoda. Es que es como muy raro de explicar, pero son sensaciones que no te hacen ser natural y libre en todas las situaciones de tu vida o estar alerta muchas veces. ujú. Ahí tenemos en pantalla el logotipo, la imagen que se ha creado de la FLGTI para este año temático. Y bueno, Kuali, también te quería repetir un poco a ti la misma pregunta. ¿Cómo has vivido tú de alguna manera ese paso de estar dentro del armario a salir, si es que lo has tenido que vivir, o cómo crees que es común vivirlo en una zona más rural? Pues dependiendo de qué aspectos, porque yo soy una persona trans no binaria y soy bisexual. Ujú. Entonces, como persona bisexual no me ha dado ningún tipo de problema, no he tenido ninguna salida al armario como tal, pero como mi madre es muy graciosa, porque cada orgullo me pregunta que si soy bollera y le tengo que decir que no, que soy bisexual. Cada año me pregunto que si me hará la misma pregunta, a ver si cae la breva. Ah, Pero como persona no binaria, por ejemplo, hay muchos espacios, sobre todo en el pueblo, que no he salido, porque no es algo que no me apetece afrontar aún, porque es algo en lo que falta mucha información, en el que muchas veces a un nivel social es casi un chiste, un juego de mm, palabras más que una identidad. Y también es que el concepto de identidad no se entiende muchas veces y en espacios rurales es complicado a veces. Es sentarte a hablarlo y a veces hay personas que lo entienden genial, que no hay ningún tipo de problema. Lo he comprobado en varias bibliotecas humanas, que hemos trabajado en plural, que es que no hay problemas, lo entienden genial, son súper simpáticas mm, las personas que asistan. Luego otras veces es muy complicado porque se encabezonan en la idea de lo que es el género, lo que es el género, 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 y no salen, y es muy complicado. Entonces hay espacios, sobre todo en los que no suelo socializar, de una forma muy íntima, pues mm, prefiero a veces, pues no decirlo o ser una persona más discreta en ese sentido. Okey. Entonces, ahí es quizá donde más complicado puede ser, pero al fin y al cabo es una decisión también que hago consciente de que estoy valorando más por el momento, quién sabe de aquí a un futuro, la tranquilidad de no estar sobreexplicando las cosas y tener un poco más de tranquilidad. En plan, soy una persona muy visible en mi pueblo, mm, quiero tranquilidad en este aspecto y le estoy dando prioridad a claro. eso. Sí, supongo que cada momento y cada espacio, pues también somos personas y necesitamos, pues eso, lo que comentas, tranquilidad. Y luego también, pues esos sectores sociales, ¿no? Que hacen la coña con la E, que tampoco ayudan y que no comprenden que es una manera de visibilizar tu identidad y de mencionarla, ¿no? Porque lo que decías tú antes, Noelia, lo que Sí, no se menciona no existe. Hablábamos de esa salida del armario, pero una cosa que comentasteis en aquella charla en la que estuvimos, cuando uno sale del armario, en las zonas menos pobladas, sales con toda la familia, ¿no? ¿Cómo creéis que lo vivió vuestra familia? Bien, bueno, como he dicho, yo no he ido abriendo armarios, pero es cierto que a mí se me identifica, entonces, no es algo que haya hablado Mm, directamente con mi familia, que hayan comentado. mm, Yo sí que noto que poco a poco mi familia me deja hablar, me escucha más e intentan ir entendiendo, eh, pero si a mi familia y a mi entorno le han ido preguntando o señalando por quién soy yo, la verdad es que no puedo hablarte de ello porque si ha ocurrido, no se me ha dicho directamente. Entonces,
Bueno, son cosas que se solían decir. Yo sí que lo voy a llevar más a la experiencia quizás de un familiar que sí que pertenecía al colectivo y que lo hacía muy internamente. La familia lo sabíamos, pero al fallecer este familiar, muy cercano a mí, me enteré que su círculo amistoso del pueblo no lo conocía. Entonces, bueno, ahí empecé a entender que incluso a veces, ¿no? Yo aquí estoy tratando de familiar y no voy a decir quién es porque es posible que alguien lo escuche y no quiero Mm. yo sacarle del armario. Nada, nada, no ¿Sabes? Por eso se se comenta la comenta, anécdota, pero por no eso se digo comenta que lo nada. estoy comentando de esta manera, incluso ahora, ¿no? Es decir, me atraviesa a mí, es mi realidad, pero yo entendía perfectamente el miedo de mi cercana, a lo mejor ser visible ya no solo por sí misma, sino por la gente de su alrededor. Mm, Porque yo recuerdo conversaciones en las que, aunque yo no era del colectivo visiblemente en esos momentos, ¿no? Sí que sentía esta cierta preocupación por la gente de su alrededor más que por sí mm, misma. mm. En tu caso, ¿cuál? Y comentabas esa pregunta que te hacía tu madre en los orgullos, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que han llevado en tu familia esa salida del armario? O si quieres contestar, porque a lo mejor la pregunta es un poco personal, ¿no? Yo que sí, sí. No, la verdad es que nunca es que en mi casa, por ejemplo, es que somos 2 personas del colectivo, yo y mi hermana, y nunca hemos sido muy discretas. La pluma masculina asociada a las bolleras la hemos tenido siempre, entonces, pues, se nota que la cabra tira al monte. Luego están los matices, ¿no? Pues, no es pluma de bollera, sino que es bisexual, ¿no? Ujú, Entonces, como que no hemos tenido que salir del armario como tal, porque se notaba. De todas formas, mi hermana sí lo hizo en su momento, porque sí sintió la necesidad, pero es que yo no sentí la necesidad mm, de hacerlo, en plan, creo que a veces una lectura o una forma de comunicar o de hablar, o como poco a poco vas incluyendo en tu vida ciertas, actividades o formas de hablar, expresiones, o te interesas por X temas, pues ya deja mucho que decir. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido esa necesidad, y es que a mí otro pueblo me ha visto crecer. Es que yo he trabajado con gente que me decía: "Yo te he visto lo en pañales", y yo: "Gracias". Entonces, es como que no había una necesidad porque mm, no había esa necesidad porque la mitad del pueblo es que me mira a los ojos y me dice: "Te he visto crecer". Y se nota cuando, mm, sobre todo en espacios rurales, se nota cuando alguien es del colectivo. No he tenido que decirlo, simplemente cuando he visto espacios seguros, pues, he empezado a hablar de ello y de ahí he ido quizá lanzando más fuera de esos espacios seguros ujú, a la hora de hablar de ello. mm. Yo voy a contar un poco también mi caso, y yo creo que es cierto que muchas veces nuestros familiares no nos cuentan cosas por no hacernos nuestra vida o no hacernos más daño o no hacernos lo más difícil, pero sí que en alguna conversación mi padre me ha dicho: "Es que voy al hogar del jubilado", que es un sitio donde él va, pues, a distraerse, a desconectar, a salir un poco, a estar con sus amigos, y sí que llega algún comentario de algún comentario malicioso con mala intención y claro, a lo mejor las personas que estamos dentro del colectivo y sobre todo en el activismo es como que ya tenemos esa fortaleza y esa reafirmación de poder contrarrestarlo, ¿no? Pero claro, en ese caso me da rabia porque yo creo que mi padre está como más vulnerable ahí, ¿no? En ese sentido, o sea, le como que le puede costar a argumentar o defenderse, que no lo sé porque no me ha contado, no he profundizado y a lo mejor sí que le mete una contestación que se quedan secos, ojalá, pero no lo creo, ¿no? Es como me cuesta pensar que como que se sienta orgulloso de su hijo, sea lo como sea, y le diga: "Pues aquí", como digo yo, cada uno en su casa sabrá lo que tiene y lo que hay en mi casa no está mal. Bueno, ojalá y la contestación fuese así, pero sabemos la presión Claro, que hace el entorno social, incluso la presión que puede estar sintiendo tu padre. claro. Es una lástima, porque Mm, encima es que parece que nos tenemos que sentir culpables de que le hacemos daño a los demás, y es eso lo que la expresión de que cuando uno sale del armario, sale toda su familia, es un poco mm, por eso, ¿no? Lo típico que bueno, lo eres, pero que no se te note, no lo digas mucho. A mí no me ha pasado con el tema de ser LGTBI, pero sí me ha ah, pasado con el tema de ser víctima de violencia de género. Yo cuando lo conté era como, bueno, no hace falta que lo cuentes mucho,
¿sabes? Es que ahora al decirlo me ha venido y era como, ¿pero por Ujú. qué? ¿Por qué no puedo hablar de ello? ¿Por qué no? ¿Sabes? Como si se sintiesen avergonzados de, oye, que mi hija en este caso ha sido víctima, ¿no? O que mi hija es bisexual y cómo los demás lo van a ver o qué comentario van a hacer. Es que me ha venido completamente a ese comentario de, bueno, que no lo digas fuera, de puertas para afuera, mejor no lo digas, ¿no? Es lo que se nos suele decir al colectivo a veces. Ajá. Luego también quería hablar un poco los que son un poco la violencia, porque sí que es cierto que en ciertos sectores sufrimos violencia, pero quizás se queda en lo verbal, no es tanto violencia física como sí se puede sufrir en una gran ciudad, ¿no? Que ahí todo el mundo es anónimo y también te pasas desapercibido, pero también te pueden reventar la cabeza. Creo que esto en los pueblos no se da porque todos nos conocemos y de alguna manera es una protección. No se da o sí se da. Mm, Yo sí, puede que creo se dé. que, efectivamente, creo que hay veces, y aquí en mi pueblo podría contar algún caso, pero que a un grupo de personas se le mete entre ceja y ceja a otra persona y van a por esa persona, sea del colectivo o no, ¿no? Pero si ahora nos centramos encima del colectivo, si esta persona, por lo que sea, llama la atención, tal, se sale de la norma, a alguien se le mete entre ceja y ceja, empiezan a hacer ese perseguimiento, acosamiento de insultos, de perseguirte por la calle y tal, que ya es tocho, ojo, cuidado, no estoy desvalorando eso, pero incluso Mm, eso puede llegar a una agresión física, que pueden conocerte y señalarte, sí. sí, pero es que luego hay muchísima vulnerabilidad, dependiendo, sobre todo estoy, ahora mismo en mi mente están sobre todo grupos menores, menores de 18 años, pero que pueden cometer delitos y pueden hacer cosas. Típicos grupos que se envalentonan por ir en grupo. Por ejemplo, los comentarios por los que yo me separé con el grupo de amistades que tenía, esos comentarios los hacían solo en grupo, porque yo me juntaba individual con estas personas y eran superrespetuosos, podía hablar abiertamente de si me estaba hablando con una chica, con un chico, con un chique, si quería hacer no sé qué actividad y hablaba y me respetaban muchísimo, pero en grupo se malentonaban y hacían comentarios que es que, de verdad, yo decía: "Pero de verdad, es que os estáis metiendo con mi integridad, me estáis haciendo daño". Entonces, bueno, creo que existe esa doble vara de medir, tanto nos conocemos todas las personas e incluso sabemos a qué puerta llamar y pedir ayuda. Yo creo que si vas por el pueblo a veces, pero también si hay muchísima gente que te está señalando o tú ya percibes que hay mucha gente que te puede estar señalando, porque a veces pueden ser percepciones, porque ya mucha gente te ha señalado y crees que todo el mundo te señala, ya no te sientes segura llamando a ninguna puerta y pidiendo ayuda a ninguna puerta. A veces incluso a los cuerpos de seguridad del Estado, o a veces los cuerpos de seguridad del Estado son tu única salvación. Es que creo que generalizar es demasiado, creo que hay extremos de todo, pero bueno, a veces el que te conozcan, como bien decía Koal, y sepan al mirarte a los ojos de quién eres, eh, te hace decir, bueno, pues no me meto con esta persona o protejo a esta persona, ¿no? Mm, ¿Vale? Sí, por lo menos marca unos límites, que se pueden respetar más o menos, pero por lo menos cuando ya tienes un nombre, un mote, y se te reconoce fácil de quién eres y te conoce medio pueblo, pues marca unos límites de hasta dónde puedes llegar. Otra cosa es que se respeten esos límites, es como lo veo yo. Pero ya hay algo marcado de esta persona, sabemos de quién es. He trabajado con su abuelo, he trabajado con su madre, he hecho no sé qué, pero ya ubicas. Y a veces cuando yo creo, estoy pensando ahora, es que a veces como no son capaces de humanizar al colectivo, sobre todo ahora con tanto discurso de odio, con tantas noticias que están saltando, muchas de ellas falsas, pues a veces, están deshumanizando la identidad y al colectivo, como si lo que formamos parte del colectivo no fuéramos personas. Pues a veces dentro de los pueblos lo que te da esa humanidad cuando no entienden tu realidad es, he trabajado con su madre, he trabajado en el campo con su abuelo, pues yo me tomo unos vinos los sábados con su tío. Y eso, al fin y al cabo, también ayuda, porque está marcando un límite y te está humanizando. A veces, por desgracia, creo que también dependemos del exterior, de nuestra red familiar o de apoyo, para que entiendan y se acerquen mínimamente a nuestra realidad, y que dejen de verlo como una amenaza. Y creo que esto es algo que sí favorece. Marca un límite, no obliga a que lo respeten, pero ya por lo menos lo marca.
Me gustaría hacer una apreciación, y es que creo que estamos hablando además desde un privilegio dentro de los pueblos. Estamos hablando desde un privilegio de que nuestra familia es de estos pueblos, un privilegio de que nuestros motes son respetados, de que nuestras personas han sido respetadas, porque también hay motes que sabemos que tienen mala fama. También hay personas, o incluso en los pueblos existe la interseccionalidad de el racismo, de incluso ser forastero a pesar de que lleves aquí viviendo, toda tu vida, pero venías de otro pueblo y ya te has quedado con el ser forastero. Entonces, creo que la perspectiva que damos Coal y yo en este sentido, como vivencias personales, surge desde ese privilegio de que nuestras familias dentro del pueblo han sido familias que han convivido y que no han sido discriminadas, pero justo los casos que yo hablaba y que se me venían a la mente cuando estaba comentándolo, son aquellas familias que a lo mejor vienen de motes o de familias que, por lo que sea, se les ha generado una mala imagen, tienen un pasado X o son personas migrantes o cualquier cosa, que eso al final hace que sufran muchísima más violencia, incluso dentro de los propios pueblos. La interseccionalidad nos atraviesa en cualquier espacio. Bueno, vamos a continuar en esta parte un poquito más con Noé. Ay, Te han hecho aquí una entrevista con la FLGTB que se publicó en septiembre de 2025. Contabas que el activismo bi te ha permitido sentirte cómoda y ser tú misma. ¿Qué te llevó a uf. implicarte en la actividad? Jo. Bueno, lo primero es decir que cuando me ofrecieron esta entrevista yo era como: "No me lo quiero creer". La publicación y todo para mí ha sido como una exposición guay, ¿no? Sí, doble sensación. Que el activismo vi, bueno, como bien he dicho, me identifiqué dentro de Lobby y empecé a hacer activismo dentro de Plural, a conocer a gente del colectivo que vivía por aquí. Y bueno, enseguida yo de toda la vida que recuerde soy una luchadora, por las injusticias, ¿no? Mm, Entonces, en el momento que fui a en el entorno de Plural, no conocía realmente a muchas personas que se visibilizasen como bi, ¿no? Al final, las personas con las que más me relacionaba, su identidad era ser gay, trans, lesbiana, pero el tema de lo bi como que no conseguía hablarlo. El llegar a la federación y conocer al grupo bi, que actualmente coordino con mi compañero Alex, bueno, pues me hizo encontrarme con personas como yo, ¿no? Y decir: "Guau, es que esta vivencia no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a esta persona". Compartir eso, sentirme parte de algo y no sentirme única, porque a pesar de estar rodeada de gente del colectivo, seguía sintiendo que tenía experiencias únicas y decía: "¿Por qué?". Entonces, eso a mí me llenó, me motivó a continuar, a decir: okey, tenemos que seguir hablando". Es más, yo esa entrevista realmente la hago porque creo que hay que hablar desde todas las perspectivas, desde todos los espacios y ser visibles, por mucho que cueste que la persona que pueda hacerlo que lo sea. Entonces, por eso ese es el comentario, ¿no? De por qué el activismo vi me permitió sentirme cómoda, mira, visibilizarme y ser yo misma por este matiz, ¿no? De encontrar gente como yo, ¿no? De sentirme parte de un grupo. mm. En la entrevista hablas mucho de esa visibilidad e invisibilidad. ¿Cuáles dirías que son los principales estigmas o malentendidos que todavía pesan sobre la bisexualidad? Bueno, creo que aquí podríamos decir, ¿no? Mucho, ¿no? El ser bi es ser viciosa, el bi de viciosa, no de bisexual, promiscua, sobre todo te voy a hablar de los estereotipos Mm, hacia las mujeres, ¿no? Ser viciosa, ser promiscua, ser sí. infiel, bueno, el infiel lo compartimos todes, ¿verdad, Koali? Que también bi. Bueno, y la promiscuidad yo creo que también, ¿eh? Sí, bueno, que es un poco al colectivo. Sí, sí. Pero luego, por ejemplo, bueno, esto, como que somos personas indecisas, que no sabemos llevar bien una vertiente, o que para ser nosotros mismos tenemos que ser infieles, porque no podemos estar con una única persona, cuando quiero decir, las formas de relacionarte son independientes a tu orientación. Eh, no sé, son como que mezclan tantísimas esas cosas y luego la invisibilidad, sobre todo, la sufren los hombres bi. Nuestros compañeros les niegan su bisexualidad porque el mundo está rodeado y enfocado al hombre como eje principal, por lo tanto, una mujer bi no es bi, es que es hetera, pero está confundida o quiere probar cosas nuevas, y un hombre bi no es bi, es que es gay,
simplemente le da miedo identificarse como gay. Y estos comentarios, por desgracia, vienen tanto desde dentro del colectivo como fuera del colectivo. Y es algo que a mí me preocupa muchísimo, me duele también muchísimo tener que decir esto. Entonces, bueno, creo que esas son las principales discriminaciones que sufrimos así las personas bisexuales. Bueno, lo vas a la promiscuidad y bueno, yo que sé, lanzar un alegato en la defensa de la promiscuidad, hacer más el amor y menos la guerra, ¿no? Sí, Que quizá el mundo iría mejor. totalmente. Bueno, también hablas de que eres aromántica y bueno, pues Mm. eso en el entorno rural donde la Oh, alosexualidad, vamos a, bueno, a lo romanticismo. a lo romanticismo, perdón, me he confundido de término, se da por hecho. ¿Cómo se vive eso? Pues mira, directamente yo vivo dentro de un armario del aromanticismo porque, vamos, es Pues cierto, está saliendo ahora mismo. yo estoy saliendo. No, porque es algo que si ya cuesta hablar de Servi, ya cuesta. Por ejemplo, soy vegana también. A veces digo que he sufrido más violencias por ser vegana que por ser bisexual. Esto es que es como tengo tantas interseccionalidades en algunos Sí. momentos que digo: "Okey, ¿cuál elijo?". El tema del romanticismo y las no monogamias, que porque yo me relaciono dentro de las no monogamias, cosa que tampoco se entiende cuando digo que sea romántica, es como un círculo vicioso de desentendidos. Ujú. Bueno, creo que forma parte de mi intimidad, de la manera en la que yo quiero forjar mis relaciones, de la manera en la que yo me relaciono y que realmente con quien trato estos temas es con gente cercana, porque si ya cuesta mucho, yo soy muy visible en mi pueblo, hago muchísima pedagogía, ya sea en mi trabajo, en la calle, hago pedagogía constantemente en los entornos familiares. El tema del romanticismo, además es que las preguntas son tan invasivas, tan directas y tan agresivas que a mí todavía me cuesta mucho explicarlo de una manera cómoda y agradable. Por lo tanto, creo que para mí es uno de mis armarios. Es cierto que todo el mundo, claro, me conoce muchísimo. Yo trabajo de camarera en las fiestas del pueblo en algunas ocasiones y me dicen: "Bueno, ¿ya tienes pareja?". Bueno, ya han aprendido a decir pareja, otras veces decían: "¿Ya tienes chico?". Y le decía: "O chica", ¿no? Ya han aprendido a decir pareja, pero claro, les tengo que explicar: "Mira, es que yo no me gusta relacionarme en modo de pareja, o yo no busco pareja romántica, o yo no tal". O si ya me ven con otra persona, yo qué sé, por más cercana, dándole un abrazo o así, no le conocen porque no es del pueblo, "¿Es tu pareja?". Y ya la gente así como más avanzada es como: "¿Sois amigos con derecho a roce?". Porque saben que en el romanticismo como que no. Pero aún así estas cosas empiezan a fallar mucho, ¿no? Como que intentan llevarlo todo a una normatividad en la que no cuadro la forma de relacionarme yo. Ujú. La verdad es que es complicado, pues, explicar estas cosas cuando te atraviesan, ¿no? Es mejor irte a la teoría y que te lo explique alguien, pero cuando te atraviesa a ti es complicado explicarlo, sobre todo sin la emocionalidad, ¿no? Que implica ello. Efectivamente, creo que ahora mismo se me ha notado un montón, me he puesto hasta colorada de hablar ahí Eso es desde por la el emoción. micrófono, por el Así micrófono que te me ilumina. está reflejando en el pelo. Bueno, nosotros que tenemos y participamos en entidades, casi locales, ¿no? En asociaciones que están en esos entornos más despoblados, ¿qué papel tienen esas entidades y cómo la importancia de esa red de apoyo para las personas del colectivo fuera de las capitales? Cuali. Venga, ¿cuál? Yo creo que es un papel fundamental. Porque, por ejemplo, voy a comentar algunas actividades que se desarrollan desde Plural, que yo creo que son importantes, sobre todo cara al público y a la sociedad. Pues, desde formaciones a institutos, puntos arcoíris, bibliotecas humanas y luego formaciones externas, si son requeridas, ¿no? Actividades mucho con y también ¿Querías enseñar el jornadas. cuaderno de la Ahora formación de tenemos un puntos? parón, pero también tenemos Perdona que te interrumpo. entre otras también, pues desde el año pasado hacemos jornadas activistas, que es, con formaciones enfocadas por y para les activistas, y también están las jornadas trans, que llevamos un año de parón para luego empezar con más caña, que es uno también de nuestros mayores proyectos dentro de Plural. Y lo que principalmente el trabajo es acercarnos a la población, acercar la información y los recursos, no solo a la población general fuera del colectivo, sino también a las personas del colectivo. A veces habitamos espacios y no sabemos qué recursos, tenemos.
Y a veces hablar de recursos es como hablar de recursos públicos, y no siempre son esos. El recursos públicos es saber qué entidad cercana tienes, porque a veces nos han escrito a lo mejor, de un pueblo que está más cerca de Ciudad Real, capital de provincia, que de nosotros y no saben que hay entidades por esa zona que les ya mejor. Entonces, también es derivar y dar ese recurso que te pille más a mano, esa entidad que te pueda ayudar también esa información. Pues trabajar en folletos, si vas a trabajar en cara al público que tengan una información de fácil acceso, o también trabajar en redes sociales, la divulgación también es, creo que uno de los factores más importantes es, generar espacios seguros para la población, un lugar donde encontrarse, a quien vivir, saber que de primeras, por lo menos de primera mano, no vas a encontrar la posibilidad de discriminación, que siempre existe la posibilidad, pero reduce mucho las posibilidades cuando sabes directamente acudir a una entidad del colectivo y también el poder dar la información y los recursos a colegios, ayuntamientos, poder trabajar de la mano de la población y poder bajar con ellos todas las realidades, y que nos humanicen y que entiendan que no somos un extraterrestre, que venimos de Marte, que somos personas que tenemos problemáticas, y nuestras problemáticas principales muchas veces son las mismas que las suyas, el acceso a la vivienda, un sueldo digno, acceso a trabajo. Son las mismas, Sí, con la putada de que se incrementan las nuestras propias, ¿no? De nuestra, nuestras exacto. propias exigencias. Entonces es bajar a tierra y que nos vean y que nos miren a los ojos. Si es que hay personas en estas zonas que, no han visto una persona LGTB visible, eh, mm, tan cerca y han podido hablar durante tanto rato en su vida, o que sepan que lo hayan hecho, o que sean conscientes de eso. Entonces es acercarnos, yo creo. Ujú. Bueno, yo en mi caso, en la asociación que llevo, hemos hecho de vez en cuando, estamos como más en pañales todavía y no hacemos quizá tanta formación o tanta cosa tan técnica, pero si algo simplemente como una fiesta, los comentarios que más recibo de la gente que va y la palabra que más se repite es familia. Fijaos lo importante que es esa palabra, de lo a gusto que se sienten y de la soledad que pueden sentir en sus casas, ¿no? Para que en un evento donde somos entre iguales y donde estamos a gusto, sabemos, las intencionalidades que nos pueden atravesar y tal, digas: "Aquí estoy a gusto, aquí estoy como una familia elegida", ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, más allá de las formaciones y tal, que siempre nos viene bien, pero yo creo que para mí es la esencia, ¿no? De una asociación de pueblo. Sí, efectivamente, mira, has dicho la palabra familia, se me ha puesto hasta la piel de gallina, ¿no? Es que a Porque mí me pasa igual, ¿eh? es esa sí, sí, es ese sentimiento de decir: "Okey", aprender lo primero que la familia biológica no siempre es, Mm, la familia que te va a cuidar, y, sentir esas otras personas que pueden ser totalmente extrañas como parte de ti, llegarles a llamar familia o hogar, es que me parece algo maravilloso, un sentimiento de acogida, ¿no? y y bueno, estaba enseñando antes el cuadernito este que tuve la suerte de ir a esta formación, que quien quiera cuadernitos como este, pues que contacte con él. Y ya no vamos a Publicidad. decir más exactamente, porque si no luego te dicen que tienes que poner no sé qué publicidad y tal, ya está, hasta aquí decimos. Esto es. Bueno, continuamos hablando de algo que me parece también muy importante, que son los referentes y cómo los referentes en los pueblos también ayudan mucho, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi amigo Fernando, que ay, me va a emocionar un poco ahora. Está el pobre en una enfermedad terminal que está el pobre ya jodido y a ver si le voy a ver más. Pero para mí con 22 años fue mi referente. Para mí fue la primera fiesta que hicimos en el pueblo del orgullo en un bar y a mí me ayudó mucho a reconocerme quién soy. Ay, te mando un abrazo. Es que está Cariño. delicado, hombre, Ya. y claro, para mí sirvió mucho y bueno, uno de los homenajes que le quise hacer fue una noche con orgullo ahí en su pueblo, que llevé a Libertad Montero a actuar y bueno, pues creo que de alguna manera los referentes nos marcan y nos hacen crecer, ¿no? ¿De qué manera os ha marcado a vosotras, a vosotros? Uf, que después de este nudo que se me ha hecho en la garganta,
A ver, referentes hay de muchas maneras. Yo es cierto que al final identificarme con parte del colectivo o tirar para adelante en el colectivo lo hice un poco más a solas y de manera teórica, pero es cierto que el familiar este que comento, que que sabía yo sí sabía que pertenecía al colectivo, la familia sí lo sabíamos, pero fuera no. Eh, con el paso del tiempo para mí ha sido ese motivo de seguir siendo visible en mi pueblo, ¿no? Para que no existan más personas como este familiar mío. Ese para mí es uno, y referentes es que a veces es aquellas personas que te motivan a continuar haciendo algo, sea lo que sea. Y otra referente grandísima para mí es Arantxa Fernández, porque fue la persona que luchó por meter la B en FLGTBI+, y precisamente gracias a esta historia, en España el acrónimo no es LGBT, sino LGTB, porque la B entró después en federación y por lo tanto nuestro acrónimo es LGTB, por reconocimiento también a esa lucha, ¿no? Y conocer de primera mano a esta persona es súper cercana. Recuerdo que este verano fui a Santander y pude compartir con ella casi un día. También me generó esas ganas de continuar, ¿no? Esa referente de seguir entendiéndome a mí misma y seguir entendiendo por qué hago lo que hago, ¿no? Para mí tengo a estas 2 personas como en ese punto de mira, ¿no? Cuando a veces se te van las fuerzas, dices: "¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo haciéndolo?". Son esas personas de referencia. En tu caso, Koali, En mi caso, los referentes vinieron vía internet. La mayoría de re yo conocí a una persona LGTB y Plus por primera vez en YouTube. ujú, De las primeras generaciones, pues gente como Yellow Mellow, Gominuke, ilustradores como Shuri Fenton o Iván Pirineos, pues es gente que a mí me enseñó a la diversidad de identidades y de realidades que podía haber dentro del colectivo, y que el colectivo existía y que era más que un estereotipo. Entonces, supongo que mi acercamiento y mis referentes fueron vía Internet. En persona, pues yo hasta que, bueno, a lo mejor soy un poco referente. Mi amiga Sandra, llevamos siendo amigas 10 años, pues fue la primera persona del colectivo que yo conocí, me sentó y me miró a los ojos y me dijo: "Soy bisexual". Y esto es gracioso porque yo no había oído esa palabra en mi vida. Yo dije: "Qué cosa más rara me está diciendo esta tía". Y lo que le dije es: "Necesito espacio". claro, ¿Sabes cuánto duró ese espacio? El día siguiente, porque se nos olvidó por completo. A ella se le olvidó que yo la había discriminado y a mí se me había olvidado que la había discriminado y que era tan importante eso. Y esa fue la primera persona del colectivo que yo conocí y es la que me dio pie a descubrir más, a informarme más sobre la realidad del colectivo y poder, entender mejor también mi identidad, porque yo de primeras no me identifiqué tampoco como bisexual. Entonces, como que ella abrió las puertas a que yo pudiera indagar y trabajar en quién era y en lo que es, el colectivo, y supongo que gracias a ella también soy activista. mm, que al final todo eso lo marca. Total. Aquí tengo yo una anécdota registrada, no sé si era cierta. Jesús Muñoz, que fue presidente de Plural, que hablamos con él largo y tendido en la primera temporada, en el segundo episodio. A alguna de vosotras, a alguien le invitaron a leer un manifiesto, ¿no? Sí, ¿No? efectivamente. Sí, sí, sí. Justo, era en la época en la que falleció mi familiar y en honor a este familiar que era conocido de Jesús Muñoz, me invitó a leer el manifiesto LGTBI en su honor, pero él jamás se creía que yo pertenecía al colectivo en esos momentos, ¿no? Y para mí justo fue el momento en el que yo me había identificado yo sola en mi casa y sabía perfectamente ya que era bi, y ya está, que esas dudas y ese abrumación en mi cabeza se había resuelto. Y cuando me lo ofreció, es súper curiosa la anécdota porque yo fue una de las primeras personas a las que dije: "Ah, qué guay", porque yo soy bi, ¿no? Soy una de las primeras personas a las que yo se lo
dice con palabras Sí. y no se acuerda. No se lo Ujú. echa en cara, ¿no? Pero para mí sí que fue muy importante. Mm. Y leer esas palabras del manifiesto, verme tan identificada en todas esas palabras, del manifiesto feminista muy enfocada en la mujer, Ujú. sentirme tan identificada, bueno, es que eso fue otro chute de energía que yo recibí para decir, tengo que seguir este camino, ¿no? Como he dicho, siempre había sido muy activista y muy defensora de los derechos humanos en general, pero de determinadas, líneas en particular. Y para mí fue esa motivación de continuar, de conocer a Plural y de empezar a meterme más en este activismo, ¿no? Ujú. En la entrevista que hemos mencionado, que se ha quedado aquí este tema pendiente, mencionas que las mujeres bi y plurisexuales también sufren violencias sexuales, sobre todo esa fetichización, ¿no? Que como sociedad, ¿qué crees que tenemos que cambiar para cambiar eso? Bueno, creo que el feminismo es una de las soluciones a esto, un feminismo interseccional, por supuesto, porque el cambio de visión, de centralizar todo en el hombre, porque la fetichización viene de ahí, ¿no? De al centralizarlo todo en el hombre, las personas que nos sentimos atraídas por personas de nuestro propio género, por ejemplo, en este caso las mujeres, ¿no? Eh, los hombres, voy a centrarme únicamente en los hetero, ven eso como una forma de que parece que lo estamos haciendo para que ellos se pongan más, o que si nosotras no podemos tener relaciones sanas sexuales si no está un hombre en medio, o que básicamente ese fetiche que se nos pone, ¿no? Además que el fetiche de poder hacer un trío con una mujer bi, porque claro, es una mujer bi, solo sirve para tríos, otro de de esas discriminaciones que sufrimos. Yo me he cerrado Tinder un montón de veces porque lo único que recibía era ofertas de tríos, y es como, a ver, que si quiero hacer un trío lo haré, pero no es lo primero que quiero que me aparezca, Claro. ¿no? Y bueno, Te pues iba a para decir, hija can mía, qué suerte, por lo menos recibes oferta. Pero vamos, está el pero es que, ¿de mercado. qué manera? No. Ya, Lo ya, ya, siento, ya. de esta manera no. Así no, así no. Así. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta este cambio de mira, esta apertura de ver las relaciones de otra manera, el no centrarlo tampoco todo en el sexo. Es que son tantas cosas que creo que el feminismo sí que habla muchísimo de ello, el colectivo LGTBI, por supuesto, también. Esa libertad, pero libertad, de cuerpos y poder aprender a poner nuestros propios límites, a conocer nuestros cuerpos, nuestra sexualización, nuestra forma de relacionarnos. Creo que es la forma más sana el aprender qué queremos y cómo somos para poder relacionarnos de una manera más sana, ayudaría a parar un montón de todas estas violencias, ¿no? Y bueno, no hablo de las violencias entre relaciones de hombre-mujer hacia las mujeres, ah, llamada violencia de género. También existen violencias intragénero, pero es cierto que el número de víctimas, de violencia de género de mujeres a manos de hombres, o mujeres con expresión o lectura femenina a manos de hombres, es muy alta, y creo que incluso las personas del colectivo la sufrimos, porque las bolleras a veces tienen parejas masculinas por todo esto que podemos sufrir, hemos dicho que se sufre desde un pueblo, desde cualquier perspectiva, por ocultación o por intentar cuadrar en la normatividad. Las mujeres bisexuales, al estar relacionadas también con hombres, también somos, un gran punto de mira de esto, porque sobre todo violencias sexuales. Las mujeres bisexuales somos las mujeres con más, que con más tasas de sufrir violencia sexual, abusos sexuales. Bueno, todo tiene mucho que ver ahí, ¿verdad, Koali? Bueno, por abrir un poco el melón, un melón Mm. rápido, porque nos queda muy poquito tiempo. Eh, Diferencia entre bisexualidad y pansexualidad, si es diferente, si no, si es lo mismo, si no, por aclarar los términos. Tú, que mujer bisexual, creo que me lo podrás contar. Koali, ¿quieres explicarlo tú? Que eres muy didáctica. Sí, yo lo hago, si me equivoco, menos mal que tenemos aquí la coordinadora de políticas bisexuales que me podrá corregir. Por lo menos desde que como yo lo explico y yo creo que
no hay tanta discusión entre esto. Es la forma en la que tú concibes tu propia atracción, tu autoconocimiento. Una persona bisexual es que le atrae, más de un género. Y por así decirlo, y una persona pansexual es una persona que la puede atraer cualquier género, solo que el género no es relevante a la hora de esa atracción. Y quizá para una persona bisexual sí, pero al fin y al cabo depende mucho de cómo percibas tú, tu atracción o cómo afecta el género, en tu atracción, ¿no? Es Bien, un poco la diferencia. efectivamente. A ver, el Por término matizar, bi, matiza. claro, no, es que también porque yo realmente, si me preguntan mi identidad, yo soy pansexual, ¿no? Lo que pasa que lo relaciono todo en el bi porque me he dado cuenta que el meterme dentro del paraguas bi me simplifica, la gente conoce ese término, con la pansexualidad es muchísima más coña, que yo lo hablo igual, ¿no? Pero es cierto que de una primera presentación, bueno, pues el término bi. Además, dentro del grupo de políticas bi, lo que tenemos es que el término bi es un término paraguas, el cual es tan amplio que luego hay un montón de especificaciones y cada persona se puede sentir libre de identificarse como sea. Y efectivamente, las personas que se identifican con lo pansexual son aquellas personas que el género no les es relevante para sentir un tipo de atracción u otra. Entonces, es ese pequeño matiz que en vez de bi es pan, pero yo creo que lo importante es cómo cada persona se sienta libre y cómoda al identificarse. Yo viví la lucha esta traumática entre la pansexualidad y la bisexualidad en Twitter, que además fueron las primeras veces que yo escuchaba estas palabras y las primeras veces que yo decía: "Uy, esto me resuena mucho por dentro, ¿qué está pasando aquí?". Así que bueno, es una pregunta que me cuesta explicar porque le pongo emoción también. Ya habéis visto que Ajá. yo me emociono con todo. Bueno, yo ya ni te cuento. Vamos con el último bloque, que es la educación, ¿no? Tú que trabajas de profesora, pues al trabajar con infancia y adolescencia, pues supongo que sabes un poco también qué tipo de educación crees que se necesita en pueblos para la diversidad. Y bueno, también quería preguntarte cómo reaccionan los peques cuando dices que abiertamente que eres del colectivo. Y bueno, también de alguna manera ser ese referente, ¿no? Para algunas personas jóvenes. ¿Qué significa para ti ser referente hoy en tu pueblo? Uf. Muchas preguntas, pero es que nos Muchas queda poquito preguntas tiempo. juntas, sí. A ver, para matizar un poquito, soy profe de clases particulares, sobre todo de adolescentes, pero es cierto que en verano trabajo muchísimo con menores desde los 3 hasta los 12 años, porque tenemos una escuela de verano. Entonces, yo tampoco es que lo vaya diciendo abiertamente de: "Oye, que soy bi", ¿no? Pero es cierto que trato estos temas con muchísima normalidad. A mí me preguntan por el pelo arcoíris, a mí me han preguntado por las pulseras, me han pedido pulseras, y esos menores al final van teniendo una confianza contigo. Estoy centrándome ahora muchísimo en menores de 5 y 6 años que he tenido este verano, ¿no? Que Mm, cogen una confianza, una apertura. Había una niña de 9 años que me dijo: "Ay, profe, a mí es que me gustan las mujeres y los hombres, pero creo que me gustan más las mujeres", ¿no? ujú. Esto de las primeras veces que empiezan a decir que les gustan, o porque incluso en tu propia familia te han preguntado. Y le dije: "Ah, mira qué bien, yo también, eso, ¿sabes que eso es ser bi?", no sé qué, y empecé a hablarlo, y claro, te escuchan otros, te dicen: "¿Y eso qué es?", te preguntan por las pulseras. La verdad es que lo percibo con bastante muy fácil de hablar, muy cómoda de poderlo decir. Es cierto que a lo mejor estoy ejerciendo una figura de poder al ser la profe, pero también me he encontrado algunos comentarios porque, por ejemplo, había una niña que tenía una mamá y esa mamá tenía una novia. Y un niño dijo, la niña que tenía una mamá y su novia tenía tres años para 4 y el niño que hizo el comentario tenía 6. Dijo: "¿Cómo que una mamá o 2 mamás? Eso no puede ser, tiene que ser mamá y papá". Y dije: "No, hay familias de muchísimas maneras, tal, no sé qué", y lo intenté explicar de una manera porque ese niño con 6 años hizo un comentario que estos comentarios vienen desde casa, desde una educación, porque no pueden venir de otro sitio, lo han escuchado en algún sitio, yo lo siento mucho. Entonces, bueno, tratarlo de una manera en la que dejar un espacio. Es cierto que a ese niño tampoco le voy a castigar por decir eso, pero sí que le voy a enseñar, y hablando desde una cercanía y una facilidad, que existen otros tipos de familias y otro tipo de relaciones.
Con los adolescentes, sobre todo me quedo muy abierta. Yo en mis problemas de matemáticas uso el colectivo y uso un montón de problemas sociales, para que se sientan a gusto hablando conmigo de las dudas que les pueden surgir. Mm, Porque me he dado cuenta y muchas veces me han contado, pues me han traído una psicóloga que me ha hablado del el colectivo, de la violencia hacia las mujeres, y muchas veces les pregunto que qué les han comentado, qué perspectiva les han dado, y es mucha perspectiva teórica, ¿no? Y a veces hace falta la práctica o conocer qué está pasando, o saber qué es lo que ocurre, o por qué decir maricón y reírse está mal. Porque yo en clase no permito que se haga un maricón y se rían. Les explico por qué está mal y por qué entre nosotras sí que nos llamamos maricones y no pasa nada, que la connotación tiene mucho que ver. Ser referente o no ser referente, no lo sé. Todavía no me ha llegado así ninguna persona diciéndome: "Ay, gracias, Noelia, porque, gracias a ti descubrí", ¿no? Que a lo mejor sería en el momento en el que yo supiera que puedo estar siendo referente de alguien. mm. Pero bueno, la verdad que me abruma mucho esa esa pregunta, o llegar a saber eso, me abruma como muchísimo, porque, bueno, inseguridades quizás. Supongo. Vale, ¿y tú cómo lo llevas, lo de poder ser un referente para alguien de tu pueblo? Yo creo que todas las personas que somos visibles hacemos algo de referentes, pero porque estamos habitando ese espacio y seguimos luchando para que ese espacio sea habitable. Y yo creo que al fin y al cabo es algo súper importante en los espacios rurales, sobre todo. ¿Y cómo lo vivo? La verdad es que no me lo planteé, que yo podía ser un referente, hasta que el año pasado en la fiesta de mi pueblo, en el carnaval, me paró y me pongo a hablar una señora, por lo que se ve, prima tercera de mi madre, porque no sé qué y no sé cuántas, ¿no? Pues la amiga, se iba ya un poco contenta y se me pone a contar cómo a su hija, se ha tenido que ir del instituto en el que yo estudié, Ujú. porque le estaban haciendo bullying por ser lesbiana. Y ni siquiera yo tenía claro que era lesbiana, pero le estaban haciendo ese bullying, les tuve que cambiar de instituto. Y me mira a los ojos y me dice: "Yo es que quiero que mi hija sea como tú. Quiero que sea libre y que pueda ir con la libertad que vas, que te veo a ti". Y ahí es cuando yo me di cuenta que mi presencia en mi pueblo, simplemente siendo disidente, sin especificar qué letras ocupo o no ocupo, eh, hay para algunas personas que es importante que yo que lo esté haciendo. Y eso también, pues, también tiene su parte negativa, porque, por ejemplo, estaba tranquilamente en la plaza del pueblo y había un grupillo de chicas que nos conocemos del pueblo, y yo oigo desde la lejanía cómo susurran, ¿no? Esas lesbianas, esas no sé qué, y dices, pues para lo bueno, Susurros que para lo se malo. oyen de lejos. Sí, Vale. sí, que dices: "No estoy siendo muy discreta, cariños No. míos". Entonces es como me generó un impacto, porque no me lo esperaba yo que afectara. Pero al fin y al cabo es una madre que está viendo cómo le gustaría que fuera su hija, esa tranquilidad. Y nunca pensé que podría ser yo referente hasta que esa mujer me miró a los ojos y me lo dijo. Ajá. Bueno, vamos ya a ir cerrando porque Noelia, como es profesora, tiene clases, se tiene que ir. Ahora sigo contigo si quieres, Coali, pero sí que te quiero pedir, Noelia, un mensaje final Vale. para, pues eso, toda persona LGTBI de pueblo, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué mensaje le daría? Mm, Que que sea libre, que no es la única persona que está y que nos podemos acompañar desde donde estamos. Que se sienta libre de ser como quiera ser y de expresarse como quiera expresarse en cualquier espacio. Creo que es el mensaje ese, ¿no? Ser fiel a una misma, como quieras expresarte. Pues nada, te despido que te tienes que ir ya. Seguimos con Coali. Te vas a perder el mariquités, que es casi lo mejor del episodio. Jo, yo que me lo había preparado y todo, ¿eh? Ay, que A ver, estoy viendo. si quieres te lo hago. Yo prisa no llevo, la que llevo prisa eres tú, yo por respetarte. Todavía no ha llamado mi alumna, si quieres continuamos. ¿Vamos? Venga. Entonces vamos, el mariquités. Hey, hey, ven aquí. Pues aquí estamos con el mariquités y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es vuestro libro favorito? Yo mi libro favorito es El Principito.
libro favorito creo que a día de hoy es eh, Escritos en transporte público de Elena Codes. Como reivindicarte en el transporte público. Genial, me parece genial. ¿Película o serie de referencia? A ver, que te la habías preparado. Sí, sí, espera, Historias de que se me había fantasía. olvidado esta pregunta. Bueno, tengo 2 películas que actualmente me motivan muchísimo, ¿no? Una es Moxie, está en Netflix, perdón, no sé si puedo decirlo. Y es una película que es un grupo de chicas que empiezan a crear un fanzine en el instituto porque se les remueven cosas y empiezan a reivindicar, ¿no? Y aparece gente del colectivo de una manera tan natural, tan bien, que me encanta. Y la otra película que se me ha olvidado cómo se llama, ¿cuál? Y es la película de la que hemos hablado, esta de la chica bisexual, ¿cómo se llama? Crash. Crash, esa, me encantó. Vale, cuéntanos. Ay, pues dentro de pelis de referencia estaría Crash. Es una peli muy liviana con la que te ríes, te abraza un poquito y tiras para adelante. Es peli de confort. Y la otra, y si tuviera que decir una serie, diría Historias de San Francisco. Creo que se habla muchas cosas, es muy bonita y me gusta tanto que es que me fui a por los libros de los años 80, que es cuando se escribieron, así que imagínate. Canción o himno LGTBI. Bisexual de cariño. Es que me encanta. Vale, tomamos nota. Vale. La mía sería This Is Me, de Camp Rock. Vuestro icono o referente LGTBI. Creo que lo he nombrado antes. Para mí, un icono, si tuviese que elegir uno, sería Arantxa Fernández por el tema de la historia de la B y porque creo que, es tan importante lo que hizo para poderme identificar a día de hoy con quién soy, que es que para mí la tengo ahí. Complicado. Creo que mis referentes son, para mí a día de hoy, son mis amigas dentro del activismo. En plan, son las personas con las que yo soy capaz de desarrollar el discurso que traigo a los diferentes espacios que ocupamos o cómo lo introduzco dentro de mis espacios que no son LGTB. Entonces, para mí, mis referentes son mis amigas. Un lugar seguro especial para vosotros. Mi casa. Mi casa con mis gatos. Vale. Mm. Es es complicada la frase. Yo diría que ahora es el piso en el que vivo. Me mudé hace poco y yo creo que he conseguido que este espacio sea seguro y especial al 100%. Ujú. ¿Qué significa para vosotros la palabra orgullo? Es que significa tantas cosas que no sabría ni cómo decirlas, ¿no? Pero es Yo como creo que si queréis lo dejamos en el buque. en el Hombre, intenta perfecto. definirlo, intenta definirlo. No, es que es tantas cosas a la vez, ¿no? De, esa emoción, esa satisfacción personal de poderte sentir, ¿no? Ese orgullo personal, ¿no? Es que no quiero utilizar esa palabra, pero es como esa libertad de poder ser que me da, satisfacción de quererme, de haber aprendido a quererme también. Creo que es todo eso, un conjunto de cosas. Para mí el orgullo diría que es la tranquilidad de ser y de estar y de habitar, ¿no? Cuando puedes, no todo el rato, es imposible, ¿no? Pero cuando tienes tranquilidad, de quién eres y dónde habitas, o cómo habitas ese espacio, es cuando puedes tener ese orgullo y sentirlo y esa reivindicación. ¿A qué 3 personas invitaríais a cenar? Pueden estar vivas o no.
tengo que decir para que te eches imaginar. Esto mola, ¿no? Porque al final piensas en qué conversación tendrías con esas personas, ¿no? Para mí, Marc Johnson, me encantaría cenar con esa persona, sería brutal. Y y luego, no sé si sirven personas ficticias o no, Xena, la princesa guerrera, porque es un icono para mí brutísimo. Creo que desde pequeña apuntaba maneras y no lo sabía. Vale, vale, vale. Me parece genial. Sí, sí, también vale personas ficticias, lo voy a añadir. Sí, sí. Lo siento. Y la tercera persona, yo volvería a cenar con este familiar que te digo a día de hoy, que falleció, porque me encantaría volver a tener una conversación desde otra perspectiva en la que vivo ahora. Mm, vale, vale. Vamos así. Sí, yo creo que cenaría con Jesucristo. Eh, Ya me yo pones creo o sea, que puede ser bastante. Jesucristo haría que toda la Iglesia católica se pusiera a nuestro lado, la homofobia y la LGTBofobia que reduciría de golpe, sería estupendo. Eh, yo creo que cenaría también con Miley Cyrus. Ujú. Con Jesucristo y Miley Cyrus, venga, Y subimos las apuestas, Quali, me encanta. Yo me apunto a cenar también. la siguiente, esto es complicado, ¿eh? Eh, No, tiene que ser pues una graciosa. yo yo pues, con Silvia Rivera. Yo haría tu cena paralela, ¿no? Con Silvia Rivera la elegiría. Palabra o expresión que os define mejor. Yo tengo una palabra que desde hace mucho tiempo como que me grabé y tengo ganas de tatuármela, que es filautia. Es una palabra que define el amor propio y personal en griego. Me encanta la teoría de los griegos de los 7 tipos de amores y creo que esa sería una palabra. Sí, Y quiero saber que la busque. eso es. La habrá que buscarla. Y quiero saber que busque. Dime, Quali. La mía creo es una expresión de mi pueblo, que se nos reconoce en la parte comarcal por eso, y es por la expresión ¡y pitorra! Pues con eso lo acompaño cualquier cosa. ¿Cuál? Y se nos ha olvidado. El EA, 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 EA. ea, Muy ea. manchego, EA. Vamos con la siguiente. Vuestro superpoder oculto. Bueno, no sé si es muy oculto o no, pero la capacidad de rendir a pesar de no haber descansado y de estar en 3 sitios diferentes en un mismo día, lo tengo. Y si cuentas el podcast, ya mejor. Yo creo que Sí, no está oculto, efectivamente. ¿eh? Quali, Ay, yo creo que mi superpoder oculto es la manipulación. Chan, chan, chan. me encanta. Creo que se me da muy bien y no le saco todo el provecho que debería. Pues a ver si manipulas a Emiliano García Paje para que nos ponga el transporte en condiciones, ¿vale? Bueno, ya la Luego última. les llamo, no te preocupes. Llámale, llámale. ¿A quién recomendaríais que participase en este podcast? Yo tengo una persona que además también como manchega y rural es y forma parte de Plural, lo siento, te vamos a opacar Plural pero LGTB plural. sí, estamos ahí on fire, pero es Juanillo. Juanillo, no sé si sabes, como además que habla del VIH de una perspectiva muy bonita. Entonces Juan Barruecos, sí, sí, perdona, es que estaba pensando en el apellido y se me había olvidado, Juan Barruecos. Creo que es una magnífica persona a traer aquí.
Me la han ya recomendado, ¿eh? Ya Ah, me lo han dicho, así que Juan, eh, atento que te llamo. luego te paso el teléfono. Ok. Vale, cuéntame. Yo creo que es que Noelia no podía hacer mejor recomendación, encima tirando desde nuestra entidad y nuestra tierra, y creo que es una gran opción para hacerlo, y creo que sería un podcast increíble que estuviera aquí Juan. Así que yo no voy a traer Mira que propuesta. Yo creo es que Juan es la propuesta indicada. Sí, sí. mira que ha sido recientemente el día de la lucha contra el VIH, pero bueno, tenía ya el podcast grabado también con Iván Zaro, que Ah, va a ser un capítulo chulo y para la próxima ocasión le tengo. claro, y que se puede hablar de estos temas aunque no sea su día. Yo siempre reivindico eso, ¿no? Hablemos todos los días de todas las Sí. cosas. Pues, ¿cómo más? Muchísimas gracias por estar aquí, por la prórroga, futbolísticamente hablando, ¿no? Que nos has dado aquí un poquito gracias al alumno que se ha. No, no se ha retrasado, es que he mirado el móvil y me ha dicho que no venía. Uy, Ah, pues vaya nada, putada. que ha sido un placer escucharos, que agradecer el trabajo que estáis desarrollando que creo que está en muy buenas manos, gente que cuestiona muchas realidades, cabezas que me sorprenden mucho y me ayudan a deconstruirme y a Muchas aprender gracias. cada día más. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión contar con vosotros, con la asociación vecina, que aunque que tenemos vosotros, pues esos que estamos al lado. Claro. Pues yo hablo con la gente que conozco y que creo que puede aportar un testimonio chulo a la sociedad y a. Os mando un abrazo enorme y nada, esperamos veros pronto aquí de nuevo en el Mariquite. Muchas Es gracias un a placer ti. también. Y Sí, muchas gracias por contar con nosotros. sí, efectivamente. Un abrazo. Un abracito. Chao. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy de Les Mariquites, un episodio que quiero dedicar a mis referentes de pueblo, a Cata y a Fernando, que fueron referentes, lo son y lo serán, y a los que les tengo un cariño especial y tengo mucho que agradecerles. Así que si os ha gustado este episodio, recordad darle a like, suscribiros al canal de YouTube, tocarme la campanita, que ya sabéis que me encanta, y también que nos podéis encontrar en Spotify y en iVoox. Así que compartidlo para que este mensaje llegue cada vez a más gente. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Pues ¿para qué? Pues para estar al día de todo. Estamos en Facebook, Instagram, Thread, TikTok y Blue Sky. Y recordaros pues, que tenemos merchandising solidario, donde parte de los beneficios van destinados a la asociación LGTB Torrijos. Esa tienda online la podéis encontrar en tr.ee/lesmariquites. Y nos escuchamos, como siempre, aquí en el podcast donde las voces del colectivo LGTBI se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Hasta pronto, chao. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Es Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Con el apoyo de LGTB Torrijos.